La presencia de los soldados romanos estaba en todas partes y su presencia imponía a la población para mantenerla en control. Es en este ambiente donde los chicos conocieron el trabajo que realizaba Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento a las personas, preparando así el camino para la llegada del Mesías. El programa de hoy se pone muy interesante porque aunque no han encontrado el árbol, ellos serán testigos de cosas muy importantes que les darán pistas de dónde está este maravilloso árbol. ¡Comenzamos ya! ¿Qué piensas? Piensa en cómo inició todo esto. Sí, todo inició cuando nos preguntamos dónde estaba el árbol de la vida, así que decidimos ir a buscarlo. No me refiero a eso exactamente. Entonces, ¿a qué te refieres? Me refiero al Edén. Cómo todo era tan perfecto hasta que el hombre decidió desobedecer y entró el pecado. Y cómo el árbol quedó fuera de su alcance. Allí fue donde comenzó la promesa de Eva, que su descendiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Y luego con Abraham, que su familia sería tan numerosa como las estrellas y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa misma promesa es la semilla del huerto del Edén, solo que ahora plantada con Abraham. Y todo esto nos muestra que Dios está cuidando de su promesa para que se cumpla generación tras generación. Como una semilla bajo la tierra, invisible pero viva, que un día brotaría. ¿Pero dónde? ¿En qué tiempo? No sé por qué, pero desde que llegamos a esta época he estado experimentando paz, aunque los romanos no son muy amables, que digamos. Es en esta época en donde nació Jesús. Tal vez podamos ir a buscarlo y Él nos puede decir dónde está el árbol de la vida. Pero, ¿qué no íbamos a esperar a Tito aquí? Bueno, si Tito viene y no nos encuentra, seguramente que nos contacta por el radio. Párate y vamos a buscarlo. Vida, siguiendo huellas antiguas por el desierto y el mar. Con fe avanzamos, Dios nos guiará. Cada paso es un misterio, su plan Él nos revelará. Vamos juntos ya, siguiendo el camino que nos mostrará. Adán, Abraham o Moisés, pista no darán. Profetas también, para el árbol de vida encontrar. Vamos adelante sin mirar atrás. Dios en su propósito siempre nos guiará. Desde el Edén a la nueva Jerusalén, con pactos y señales, su amor nos mostrará. La zarza nos muestra el fuego, su verdad, y el árbol de la vida naciones sanará. Vamos juntos ya, siguiendo el camino que Él nos mostrará. Adán, Abraham o Moisés, pista no darán. Ni jueces, reyes o profetas lo harán. Ellos muy lejos de este árbol están. Solo en Jesús está la vida y la verdad. Para el árbol de vida encontrar. Vamos adelante sin mirar atrás. Dios en su propósito nos guiará. Siguiendo el camino que Él nos mostrará. Adán, Abraham o Moisés, pista no darán. Ni jueces, reyes o profetas lo harán. Ellos muy lejos de este árbol están. Solo en Jesús está la vida y la verdad. Para el
esas ovejas. Oye, como que las ovejas salen por todos lados, ¿no crees? Sí, parecen muchas. Pero no me refiero a esa. Ahora soy yo el que no entiende. Me refiero a las ovejas que han estado presentes en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, yo creo que Dios le hizo su ropa a Adán y a Eva con piel de oveja. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que una oveja fue sacrificada en vez de a Isaac y que la sangre de los corderos fue entrada en la puerta de los hebreos cuando pasó el ángel de la muerte sobre Egipto. El cordero era utilizado en los sacrificios como símbolo de expiación de pecados. El cordero pascual era el que apuntaba al cordero de Dios del que hablaba Juan. Abel, Abraham, Jacob, Moisés y David fueron pastores y David se convirtió en rey. Y le dijeron a él que de su descendencia vendría un rey eterno. Sí, un rey eterno. Pero David murió y muchos reyes después fueron malos. Sí, fueron malos. Pero Dios mantuvo su promesa firme como una rama que comenzó en el Edén. Los profetas hablaban sobre lo venidero. Isaías dijo que nacería de una virgen, que sería príncipe de paz. Miqueas dijo que nacería en Belén. Todo se conecta. Cada parte de la historia apunta a alguien. ¡A Jesús! Sí, es como si cada promesa fuera una hoja que nos lleva hacia el árbol verdadero. Necesitamos buscar a Jesús para que nos diga dónde está el árbol de la vida. Espérate, yo creo que no solo nos va a decir eso. Tengo que alcanzarla. Jesús, en el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento podemos encontrar textos, figuras y símbolos que apuntan a la venida de Jesús y su obra redentora. Fueron maneras en las que Dios reveló anticipadamente el papel del Mesías en la historia de la salvación. Tipos y sombras de Cristo. El arca de Noé representa la salvación en Cristo, ya que quienes entraron en el arca fueron salvados del juicio. El sacrificio de Isaac. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, lo que prefigura el sacrificio de Dios al entregar a Jesús. Melquisedec, rey y sacerdote sin genealogía, representa el sacerdocio eterno de Cristo. José fue vendido por sus hermanos, sufrió injustamente y luego se convirtió en el salvador de su pueblo. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo, liberándolos de la esclavitud, como Cristo nos libera del pecado. El Cordero Pascual, en Éxodo 12, el sacrificio del Cordero sin defecto, prefigura el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. El maná, el pan que descendió del cielo, en el desierto representa a Jesús como el pan de vida. La serpiente de bronce. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto para sanar a los israelitas, lo que simboliza la crucifixión de Cristo. El tabernáculo. Cada elemento del tabernáculo apunta a Cristo, desde el altar de sacrificios hasta el lugar santísimo. La roca en el desierto. Moisés golpeó la roca y de ella brotó agua. Simboliza a Cristo como la fuente de vida eterna. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, prefigurando la muerte y resurrección de Jesús. Jesús como el templo. En Juan 2:19 al 21, Jesús dijo: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré», refiriéndose a su propia muerte y resurrección. Mateo 12:6, Jesús afirmó que uno mayor que el templo está aquí, indicando que su presencia reemplaza el templo físico. Adán es un tipo de Cristo porque, así como por Adán entró el pecado en el mundo, por Cristo vino la redención. Estos elementos no son coincidencias, sino parte del plan divino para revelar a Cristo progresivamente. Al estudiar estos símbolos, podemos comprender mejor la obra redentora de Jesús y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué sales corriendo así? ¿Qué no ves que hay mucha gente? A la próxima que salgas corriendo no te voy a alcanzar. Me voy a quedar donde estaba. ¡Mira, hay mucha gente! Es lo que acabo de decir. Todos están en silencio escuchando la palabra de Jesús. Están enseñando las bienaventuranzas. ¿Cómo lo sabes? Pues porque como tú saliste corriendo, estuve escuchando todo lo que decían. Es que necesitamos hablar con Jesús, pero hay mucha gente y creo que será difícil. Eso es más sencillo de lo que parece. Tú siempre dices cosas que yo no entiendo.
Por ejemplo, ¿qué son las bienaventuranzas? En lugar de hablar, hay que tratar de escuchar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pobres en espíritu? ¿Cómo eso puede ser una bendición? Solo los que reconozcan su necesidad ante Él son los que entrarán al reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él sabe lo que necesitamos. No se refiere a riqueza, se refiere a algo más profundo. Solo Él sabe lo que necesitamos. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Esas son como las enseñanzas. Pero Él no solo habla de obedecer, sino de ser quienes somos. Todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Oíste? Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es como el camino que hemos estado recorriendo. Y lleva al árbol de la vida, el mismo que fue encerrado en el huerto del Edén, pero ahora está abierto para los que escuchan su voz. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No solo es escuchar, es vivir lo que Él dice. Es echar raíces a su palabra. Tenemos que ser como un árbol firme que florece aún en la tormenta. Es como lo que hemos estado aprendiendo. El Sermón del Monte. En el libro de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, la Biblia nos narra cómo en una colina al norte del mar de Galilea, Jesús dio su predicación más famosa. Hoy en día la conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue un conjunto de enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Sus enseñanzas eran sobre una nueva forma de pensar y de vivir. Jesús abordó la ley desde una perspectiva más amplia y profunda. La primera parte de este sermón es conocida como las bienaventuranzas. Jesús usó varias veces esta palabra, ¿pero qué significa? Bienaventurados es una palabra que significa bendecidos, dichosos, felices o afortunados. Y es con esta palabra que Jesús comienza su sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo 5, 3 al 12. Las bienaventuranzas fueron la introducción, el resumen de lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Jesús menciona varias características sobre las que va a hablar y detallar más adelante. Características que un discípulo de Jesús debe mostrar. Jesús enseñaba de una manera diferente. Le daba sentido a la ley de Dios. Es maravilloso que Jesús esté aquí. Todo lo que los profetas dijeron, Él lo está haciendo. Isaías dijo que traería buenas nuevas. Y lo hizo. Él es Dios con nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús impartió en nuestros corazones los principios del reino, que son humildad, misericordia, justicia y pureza. Su llamado es amar al enemigo, perdonar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Su palabra es como si fuera una semilla, que si cae en buena tierra, dará fruto. Tierra, fruto fértil, árbol. Necesitamos buscar a Jesús para que nos diga dónde está el árbol. Ya tengo la respuesta. Aquí te esperaré. Y a ti, Tito, mientras buscaré información sobre los milagros de Jesús. Jesús realizó numerosos milagros durante su ministerio, demostrando su poder divino y su compasión por la humanidad. Sus milagros se pueden clasificar en diferentes categorías. Milagros de sanidad. Sanó a un leproso. Mateo 8:1-4. Devolvió la vista a varios ciegos. Mateo 9:27-31. Juan 9:1-41. Sanó a la suegra de Pedro. Lucas 4:38-39. Curó a un paralítico. Juan 5:1-9. Sanó a una mujer con flujo de sangre. Lucas 8:43-48. Milagros sobre la naturaleza.
Calmó la tormenta. Lucas 8, 22, 25. Caminó sobre el agua. Juan 6, 19, 21. Multiplicó los panes y los peces. Mateo 14, 13, 21. Secó una higuera. Mateo 21, 18, 22. Milagros de resurrección. Resucitó a la hija de Jairo. Lucas 8, 49, 56. Resucitó al hijo de una viuda. Lucas 7, 11, 15. Resucitó a Lázaro. Juan 11, 1, 44. Su propia resurrección. Juan 20, 1, 7. Milagros de liberación. Expulsó demonios de varias personas. Lucas 8, 27, 35. Sanó a un hombre poseído por muchos demonios. Lucas 9, 38, 43. Milagros de multiplicación. Convirtió el agua en vino. La pesca milagrosa. La alimentación de la multitud, de 5,000 y luego de 4,000 personas. Es impresionante ver cómo cada milagro revela su amor y poder. Lamento mucho mi tardanza. Arreglar el vehículo me llevó más tiempo del que pensé. Sí, no te preocupes. ¿Estás bien? ¿Dónde está Isabela? Sí, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Que no estaba contigo? Sí, pero se fue. Hay que irla a buscar. Supongo que sí. ¿Estarás bien en lo que vengo? Hay mucha gente y necesitamos encontrarla. Yo los espero aquí porque necesito hacer el recuento de hojas. ¿Recuento de qué? De hojas. Está bien. No te muevas de aquí. Voy por Isabela. Tengo la sensación de que en todo este tiempo hemos buscado algo que siempre tuvimos cerca, pero no sé exactamente qué es. A ver, ya hicimos el recordatorio de lo que significaba el olivo, el encino, el cedro, el sicomoro, la vid, el algarrobo, el almendro y el ciprés. Creo que nos faltó la zarza, que nos ayuda a recordar que la presencia de Dios se manifiesta en las cosas sencillas y cotidianas. La palmera, que son un símbolo de fortaleza y vida en medio de la adversidad, de refugio, descanso y vida en medio del desierto. La vid, símbolo de abundancia, bendición, prosperidad y alegría, aunque creo que esa ya la había repasado con Isabela. Vimos los árboles como un ejemplo de una vida justa y enraizada en Dios y su palabra, el almendro que florece temprano y en medio de un ambiente frío y hostil, y que así el pueblo de Dios encuentra esperanza en medio de las crisis, porque Dios tiene un plan para salvar y restaurar a quienes lo buscan. Falta el roble, que nos recuerda mantenernos firmes al recordar que Dios en medio de las cenizas levanta y restaura a su pueblo para que vivan seguros en él, y el ganado, que simboliza la bendición y la prosperidad, porque sus frutos están llenos de semillas, como las promesas de Dios, que son abundantes y firmes. Y en el tiempo del silencio vimos del proceso que en lo secreto realizan las raíces, que trabajan en lo profundo de la tierra antes de que la vida brote y en la superficie, y como Dios estaba preparando el terreno para el cumplimiento de su promesa. Y últimamente vimos el tamarisco y la higuera. Creo que necesitamos regresar al origen. Voy a buscar a Isabela. Chicos, hemos llegado al final del programa y nos quedan muchas preguntas. ¿Por qué Isabela no esperó a Ezequiel? ¿Logrará encontrar a Jesús? ¿A qué conclusión llegó Ezequiel después de hacer su recuento de árboles? ¿Podrá Tito encontrar a Isabela? Bueno, las respuestas a estas preguntas las tendremos en el siguiente episodio, así que no te lo puedes perder. Hoy no tuvimos acertijos con Lucky porque los chicos no se moverán de esa época. Por cierto, ¿qué cosa crees que Isabela y Ezequiel aprendieron hoy? ¿Tú tienes alguna pista de dónde está el árbol? Platica con tus hermanos, con tus amigos o tus padres sobre esto. Y nos vemos la siguiente semana. Por favor, si eres adulto, no te vayas porque viene la sección para ti que eres grande. Nos vemos, chicos. Bye.
¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa de Sábados Infantiles. Y bueno, bienvenidos una vez más a esta sección para ti que eres adulto. Bueno, vamos a ponernos un poco teológicos, meditativos, porque creo que este es uno de los momentos más importantes en toda esta travesía donde estamos buscando el árbol de la vida. Y para eso estamos analizando un poquito la vida de Juan. Decía en la otra cápsula que para mí Juan el Bautista es uno de mis héroes, porque representa a la iglesia. Juan preparó la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia estamos preparando la segunda venida de Cristo. Pero hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de 3 enseñanzas profundas, vitales y básicas que Juan el Bautista nos dejó. Este tipo de enseñanzas que deberían de ser la base, que deberían ser muy sencillas, pero precisamente porque son tan sencillas y básicas las olvidamos. Sin embargo, eso es un peligro. Olvidar aquellas cosas que son fundamentales. Así es que déjenme entrar. Número 1. Lo primero que me encanta del ministerio del Juan el Bautista es esto. La manera en que él introduce a Jesús. Diciendo, ¡hey! Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo les dije que el Padre me había revelado que es mayor que yo. Es decir, en Jesús está el cumplimiento de todas las cosas. Él es la persona que esperábamos. Él es la persona donde se cumplen todas las profecías. Él es el fundamento de nuestra fe. Señores, en Él está consumado todas las cosas. Nuestra espera terminó. Y esa es una de las cosas más importantes de nosotros como padres. Yo soy papá. Y una de las cosas más interesantes es que a mi esposa y a mí nos toca trabajar esto con nuestros hijos. Hijos, todo radica en Jesús. Él es el centro de nuestra vida. En Él debemos permanecer siempre. Debemos enseñar a nuestros hijos que la culminación de todas las cosas está en Jesús. Y eso es algo que todos debemos saber. La segunda cosa que me encanta de Juan el Bautista es la declaración que él hace acerca de que la gente estaba siguiendo más a Jesús que él. Y Juan dice esto, así debe ser. Conviene que yo mengüe y que Él crezca. Que yo desaparezca y que Cristo crezca. Creo firmemente que el segundo trabajo más importante que nosotros tenemos como padres con nuestros hijos es esto. Que Cristo sea formado en nosotros. Yo le digo a mi esposa, tenemos que lograr que Cristo sea formado en ti y en mí, para que luego nosotros busquemos de la manera bíblica y más correcta que Cristo sea formado en mis hijos. Tengo 2 hijos. Y mi anhelo es que Cristo, de alguna manera poderosa, sea formado en sus mentes y corazones. Menos de mí, menos de mi esposa, menos de ellos mismos, pero más de Cristo. ¿No te parece extraordinario esta enseñanza de Juan? Cristo está siendo formado en nosotros. No una religión, no un templo, no un pastor, no un apóstol, no un profeta, sino el mismo Cristo. ¡Wow! Me emociona. Y la tercera cosa es que no importa lo que estemos pasando, Cristo es quien dice ser. Al final de su ministerio a Juan el Bautista lo encarcelan. Y aquel que ha dicho que este es el Mesías, que este es el Cordero de Dios, ahora le manda a preguntar a Jesús esto. ¿Eres tú? ¿O esperamos a otro? Quizá yo le diría a Juan, oye, tú acabas de decir hace unos meses atrás o años que este era. ¿Cómo ahora preguntas? Pero claro, ahora Juan está en la cárcel. Pero Jesús le manda a decir, los ciegos ven, los sordos oyen, el reino de los cielos es predicado. Y esta enseñanza me encanta porque es la enseñanza que le debemos dar a nuestros hijos. No importa cómo me siento, no importa lo que está sucediendo a mi alrededor, no importa que parece que el mundo se ha descompuesto, Él sigue siendo Dios y sigue estando en el control de todo. Jesús no ha fallado. Esas 3 cosas yo espero, familia, que las aprendamos. Y estamos a punto de entrar a ver los milagros y vida de Cristo. Pero eso será la siguiente cápsula.
Soy el pastor Abraham de la Iglesia del Buen Samaritano, una iglesia para ser transformados. Es un gusto estar contigo. Nos vemos en la siguiente cápsula y nos acercamos a cosas extraordinarias. Bye.